Buenos días, muy buenos días. Gracias por entrar en contacto con esta casa. 1+1, como ha ocurrido en los últimos 35 años y un poco más en la República Dominicana. Yo soy Stalin Montero y hoy sigo acompañado de Milicia Uribe, que tomó un receso de sus vacaciones para acompañarnos estos días. Así es, pero que consten actos que todavía me quedan unos cuantos días libres. Buen día, de verdad que un gusto poder reencontrarnos con ustedes. Hoy, martes 27 de junio, ya lo decía ayer, se va el mes 6 y con eso, Stalin Montero y amables televidentes, cerramos una etapa importante de este 2023. Y bueno, hoy la pista es bastante caliente. La Contraloría General de la República ha publicado una serie de informes de auditorías que ha hecho a instituciones de esta gestión. Es interesante porque hasta ahora, en materia de irregularidades, habíamos visto publicaciones de gestiones anteriores. Sin embargo, ahora es este gobierno, el gobierno del PRM y de Luis Abinader, que está bajo la lupa. Hay una serie de instituciones, Stalin, entre ellas, por ejemplo, está el Ministerio Administrativo de la Presidencia, está la CAS, INAPA, el INDRI, nueva vez el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, PROPET, el Gabinete Social, entre otras. Cuando uno analiza un poco las imputaciones que se hacen, que más que imputaciones todavía en esta etapa del proceso son denuncias de irregularidades administrativas, lo que se ve es un manejo bastante laxo de los recursos públicos. Se han erogado millones y millones de pesos sin que se cumpla con la documentación y el proceso que exige la ley. No sé qué opinión te merece. Bueno, lo que veía sobre todo es saludar primero el que sea precisamente de una instancia como esta, que ya sabíamos que en otros gobiernos no esperábamos este tipo de reacciones, se produzcan investigaciones de auditoría de este tipo y que se hagan públicas. Es decir, aquí venimos de la cultura de que primero no se auditaban y segundo que las auditorías que solían hacerse eran un poco mamotréticas, eran un poco para rellenar, iban muy de manera superficial y en definitiva terminaban saliendo de manera parcial o como resultado de investigaciones, sobre todo de carácter periodístico, o de algunas organizaciones que luchan contra la corrupción en República Dominicana que indagaban. Ahora es precisamente el órgano el que está haciendo esto público. Y yo creo que eso habla muy bien a pesar de que les pongan aprietos. Sí. Ese es mi resumen en sentido general. Creo que evidentemente este proceso amerita de una reflexión aguda y profunda, no solamente para el gobierno del PRM, sino también para la partidocracia. Es el recordatorio de que aquí la República Dominicana como imaginario social y político cambió y está requiriendo evidentemente de un ejercicio democrático y político más serio, más responsable y más apegado a la transparencia. Así que en sentido general creo que a pesar del dolor de cabeza, es saludable el que se produzca la publicación de estas investigaciones. Mira, una no puede evitar preguntarse por qué la Contraloría General, por instrucciones directas de la Presidencia de la República, admite y publica estos informes en un momento donde efectivamente sabemos que por el contexto político electoral puede servir de carne de cañón para la oposición política y que además cuestiona lo que es el buque insignia de esta gestión administrativa, que es la lucha contra la corrupción, porque ya lo decía, aquí se trata de irregularidades que tienen que ver con nóminas que, por ejemplo, tú entras al portal y hay una nómina, pero en la institución se maneja una nómina diferente. De pagos, como fue el caso, por ejemplo, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que se le designaron unos cheques a unas personas y resulta que esos cheques no llegaron a esa persona, por lo menos no en papeles. Aunque ya sí hemos tenido acceso a una reacción de don José Ignacio Paliza, donde él dice que aunque se le entregó a otra persona, finalmente sí llegó al destino original. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué es que el PRM se hace como esta especie de harakiri? Es que se llama, ¿verdad? Harakiri. Y uno llegaría a la conclusión de que, bueno, se reafirma una intención que sobre todo es una intención del presidente Luis Abinader. O sea, no se vayan ustedes a creer que el tema de lucha contra la corrupción es un tema que unifica
a todo el partido. Todo lo contrario. Ahí hay intereses e intereses, o sea, no podemos generalizar. Pero también yo creo, Stalin, y tú me corregirás, al igual que ustedes, amables televidentes, que posiblemente aquí lo que estemos viendo es a un presidente Luis Abinader poniéndose adelante. Poniéndose adelante, porque de hecho ayer teníamos aquí a José Rijo Presbo, que es el director de presupuesto, y él llamaba la atención que cuando estamos en un año preelectoral y luego electoral, en la administración pública suele suceder el pandemonium. Literal. Entonces, cuando viene a ver el presidente Luis Abinader, lo que está tratando es de mandar un mensaje de que miren, no es que vamos a festinar en este último periodo lo que hemos logrado hasta ahora, porque sabemos, y aquí de hecho hemos tenido hasta hoyos fiscales bastante cuestionable, producto de cómo en los últimos meses de gobierno, sobre todo cuando un gobierno va por la reelección, se festinan los recursos públicos. De modo que yo veo aquí una especie de advertencia de ponerse adelante, pese a que inicialmente pudiera suponer algún costo político, que tal vez no, porque yo de hecho veía ayer al presidente Luis Abinader hablando y él decía, mira, soy el primero que, como tú bien decías también, Stalin Montero, hace este tipo de auditoría y las publica, de modo que aquí también se crea un precedente positivo. Yo creo y valoro fielmente. Esto, en sentido general, me parece que le agrega un valor por lo menos de dignidad de la que una buena parte de la población hace rato que estaba requiriendo y sobre la cual está y estará monitorizando lo que se hace con los recursos del erario. Y ahí solamente saludar y esperar también que evidentemente esto no quede solamente en el marco de presentación, claro, sino que se vea en profundidad y que se conozca y se dilucide realmente, además de que se apliquen las debidas sanciones a este que haya consecuencias. Bueno, Stalin, por otro lado, ayer finalmente concluyó la etapa de juicio preliminar del caso Coral. Ustedes recuerdan que ese es un caso bastante controversial porque involucró desde el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, así como también a otros militares, inclusive ahí vimos el caso de una pastora, Rosy Guzmán, entre otros, y que fue un caso en el que el Ministerio Público acusó a esta red de desfalcar al Estado Dominicano por un monto que superaba los 4.500 millones de pesos. Es un caso que en su momento generó mucha atención de la población, pero que luego se fue diluyendo. Sí, porque es que hay que decirlo, o sea, estos casos que involucran a personas potentadas a nivel de recursos, de relaciones, son casos que duran mucho, porque tienen unas barras de defensa que se dedican a incidentar mucho y a ganar tiempo. Eso se hizo en este caso. Finalmente ayer concluyó esta primera fase, que es la fase preliminar, una fase en la que básicamente lo que hace el tribunal es auditar las pruebas que presenta el Ministerio Público para entonces determinar si hay o no condiciones para pasar al juicio de fondo. Esta decisión entonces ya será anunciada el próximo 10 de julio. Ayer veíamos cómo todos los imputados, hay que decir que contando entre personas físicas y empresas son 48 imputados, pues ayer hacían el legítimo derecho a su defensa y bueno, ahora queda esperar cuál sería la decisión que tomaría el tribunal. Hay siempre una oportunidad que yo creo que debemos apelar a ella y es la de edificar y de alguna manera ser facilitadores de que la sociedad dominicana entienda que precisamente estos procesos no avanzan en la medida y la rapidez con la que la sociedad quisiera. Pero hay un tema importante de este número de casos que el Ministerio Público ha logrado bien ensamblar y presentar y sustentar ante la justicia dominicana. Y sobre todo me quedo en ese particular, porque primero rompe con los antecedentes de rellenar y de presentar documentación abultada que carecía de fondo como para poderlo. Efectivamente hemos visto que muchos de estos casos sí han logrado ser bien sustentados. Mucha de la gente, en la medida en la que vio la realidad, comenzó a cambiar de discurso. La mayoría de los casos se han convertido en una orquesta sinfónica. Comenzaron todos los imputados diciendo efectivamente que eran alegatos que no eran justificados, que no eran ciertos, que no eran veraces, y al final, pues ahí, como resultado de las negociaciones y de las pesquisas del Ministerio Público, han ido cantando poco a poco. Bueno, y en este caso tuvimos a un soprano mayor que es Girón, sí, creo que es general, mayor general. Mayor general.
que cantó. Pero importante sobre todo de este contexto, que la ciudadanía esté consciente de que esto no es un proceso de un día para otro, que se requería precisamente como parte de ese compromiso de garantía del debido proceso, que al final de cuentas hace que todos ganemos. No, porque la violación... porque no es que es un tema de un día para otro, pero también son procesos que se han alargado innecesariamente, Stalin. Pero las dilaciones podían terminar, o sea, si el Ministerio Público en este caso no hacía, más que el Ministerio Público, el Poder Judicial, sí, en este caso, no respetaba el debido proceso en este mismo marco. Tú sabes que precisamente por el Código Procesal Penal muchas iban a alegar que fueron violentados sus derechos y ahí podían de alguna manera al final conseguir siempre lo alguna alegan, pero yo creo que es importante que el tribunal tenga control del proceso y el tribunal sabe, efectivamente hay disposiciones legales que permiten que muchas veces pues la barra de la defensa se salga con la suya, pero creo que debe de haber límite porque al final lo que pasa es que eso se convierte en un cuestionamiento que hace la ciudadanía en estos casos. Mira, porque déjame decirte, cuando son personas que no cuentan con los recursos, que enfrentan procesos judiciales, en la eso justicia es ordinaria, justicia express. Y ahí están las cárceles dominicanas que no me dejan mentir. De presos preventivos. Llena de presos preventivos a quienes no se le ha conocido ni siquiera un proceso, pero mientras tanto están detrás de la reja. Claro, uno no defiende eso y esto no es lo que debe de ser, pero tampoco uno puede dejar de comparar el tratamiento que hace la justicia a unos y a otros, que debería, como bien dice la máxima, ser igual para todos y todas. Pues la síntesis es que no es igual y efectivamente, pero sí saludar, yo creo que un caso en particular como este, que además, más allá del hecho de persecución de la corrupción, tiene unos atenuantes muy particulares, que es el tema de que haya altos rangos militares involucrados, que era otro elemento que solía no producirse en justicia ordinaria, porque a todos lo mandaban a tribunales especiales. Y eso era como que, bueno, entre colegas, no nos pisamos la manguera, entre bomberos, y terminaban teniendo casi siempre penas muy, muy bajas y en la inmensa mayoría de veces ni siquiera cumpliéndolas. O sea que seguimos ganando en esa ruta. Así es. Bueno, por otro lado, esa ruta que menciona Stalin también incluye que hagamos una muy breve parada para dar seguimiento a lo que ha estado pasando con la Cámara de Cuentas y con la posibilidad de que su pleno sea sometido o no a un juicio político. Ayer veíamos sobre todo una serie de reacciones, incluyendo la de un diputado que formó parte de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó a ese pleno. Se trata de José Horacio Rodríguez, diputado por Opción Democrática. Y él explicaba que, viendo toda la documentación, él entendía que todavía hacía falta tiempo para poder seguir profundizando. De hecho, lo pidió. Sí, lo solicitó formalmente, pero que con lo que se había investigado hasta ese momento, él no encontraba elementos que pudieran justificar que el Pleno sea sometido a un juicio político. Yo creo que eso es algo a lo que hay que prestarle atención, porque de este proceso a mí me quedan algunas dudas, incluyendo de si sería justo que a todos y a todas los y las integrantes de ese Pleno la respuesta que se le dé desde las instituciones del Estado Dominicano sea la misma. O sea, esa máxima de que paguen justos por pecadores, a mí no me parece. Y además, viendo un poco lo que ha pasado, creo que tampoco se deja de mandar un mal mensaje, Stalin, Montero, de que ahí a lo interno hubo gente que trató de hacer lo correcto y que al final termine igual que quienes no hicieron lo correcto. Yo siento una premura que a mí en lo particular me preocupa de parte del oficialismo. Y para que ustedes tengan la información, es sobre todo el oficialismo quien está pidiendo juicio político para todos y para todas. Pero también me llama la atención la reacción de la oposición. ¿Quién fue que solicitó que la Cámara de Cuentas, más bien su pleno, sea sometido a un juicio político? Fueron los voceros del PLD y de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué está pasando ahora? Que ahora dicen que no, que ellos no están de acuerdo con eso. Ese fue el PRM. Que eso es una postura del oficialismo para entonces establecer una Cámara de Cuentas de reparto. ¿Qué conclusión yo saco de todas esas reacciones? Bueno, que al final, tal y como hemos venido advirtiendo, lo que se buscaba era dilatar el proceso de investigación que se venía librando desde esa institución, que con sus altas y bajas, porque no es una Cámara de Cuentas perfecta, pero lo dije ayer y lo sostengo hoy de nuevo, ha emitido informes especiales que le han servido de brazo operativo al Ministerio Público.
Entonces, al final lo que yo veo es que lo que se trata es de seguir apostando al caos, al desorden, y mientras tanto la Cámara de Cuentas está paralizada. Es poderoso el mensaje de José Horacio al respecto, porque precisamente los rincones de la Cámara es de público conocimiento, así lo han manifestado diferentes actores claves, sobre todo diputados y diputadas, de que la postura, sobre todo de la dirección de la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso de Alfredo Pacheco, ha sido desde el minuto cero el tema de que se disolviese la Cámara de Cuentas. Incluso en la medida en la que transcurrió el proceso, vimos variar de alguna manera un poco ese discurso que inicialmente fue muy ácido y que dejaba mucho que desear y que fue siendo un poco más moderado posteriormente. Yo creo que efectivamente pierde la sociedad dominicana en dos órdenes de manera concreta. Primero, porque de producirse, que reitero, no creo que sea posible, porque en términos de tiempo y en lo que implica como tal el juicio político, tendría muchas aristas. Por ejemplo, yo diría, se ha alegado mucho, se vio un poco el tema de la posición de las 3 magistradas. Por otro lado, hubo un cuestionamiento del primer momento a Anel por otros elementos, no por el comportamiento directamente al interior del Pleno. Pero hay un miembro como Mario. ¿Cuáles son los alegatos por los que van a sancionar, en este caso, a Mario Fernández, que como sabemos ha sido un abanderado histórico de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en la República Dominicana? Y al final de cuentas, mi mayor preocupación, Milis, en amables televidentes, es precisamente cómo esto pudiera, de alguna manera, ser una estocada a través de este eslabón a la lucha que se ha librado contra la corrupción y la impunidad. Es decir, esos trabajos han sido relevantes y precisamente muchos de los conflictos que se producen, por lo menos por las ventilaciones a los que ha tenido la sociedad dominicana acceso a través de las investigaciones presentadas por medios de comunicación, es que precisamente muchas de las discusiones del Pleno tienen que ver con la posibilidad de garantizar de que las informaciones que salgan tengan un nivel de profundidad que puedan ser útiles al proceso del Ministerio Público. Así es. Y bueno, ya entrando en la parte final de esta perspectiva, Stalin Montero, el presidente salió ayer del país. Sí. Está participando de una reunión del Sistema de Integración Centroamericana. Del SICA. ¿Podemos tener, Stalin, algunas expectativas de ese encuentro? Mira, la realidad es que este tipo de espacios termina siendo siempre una foto protocolar importante, un espacio para reiterar de que los países de la región de alguna forma tienen espacios de integración más allá de los que sabemos que tienen alto peso, como ONU, como OEA, sino que tienen estos mecanismos alternativos para ver cosas, digamos que micro y que interesan de manera muy focalizada a algunos países. Pero la agenda de estos organismos nunca ha sido, de hecho, en extremo vinculante con las acciones y con las políticas que se adoptan al interior de los países. Yo sí creo que es importante ver siempre en el marco diplomático la articulación. Estos espacios sirven mucho, sobre todo para bilaterales, con países cuyas agendas son de intereses común. En el pasado hemos visto cómo a partir de experiencias como esta se han producido buenas bilaterales con algunos de los países del hemisferio y creo que esas son las mayores expectativas a las que podemos aspirar, nada más. Bueno, vamos a ver. Lo que sí es que antes de irse el presidente avanzaba una agenda que incluye 2 temas que sabemos que a la ciudadanía le preocupa. Una es el tema agua. Ayer se firmaba un acuerdo con el Estado de Israel para elaborar un plan maestro para gestión del agua. Aquí las estadísticas indican que en promedio el 52% de los hogares dominicanos no tiene acceso a agua potable de manera permanente, de modo que entiendo que eso es una buena noticia, sobre todo porque es con un Estado, el Estado de Israel, que tiene una experiencia bastante vasta en el manejo del agua. De hecho, aquí en Uno Más Uno tuvimos la primicia de este acuerdo porque recientemente tuvimos al director de INAPA, Wellington Arnott, y él un poco nos comentaba que esto estaría sucediendo. El otro tema que también le interesa a ustedes es el tema de seguridad ciudadana. El presidente se ha puesto al frente de ese tema y tú te recuerdas que ayer comentábamos que es imposible uno no relacionar de ahora en adelante la agenda presidencial con la agenda electoral. El tema seguridad ciudadana, que es un tema que sale en todas las encuestas como parte de las principales preocupaciones del electorado, pues el presidente está al frente de este tema y ayer en una reunión que él encabeza,
por segunda semana consecutiva, pues ahí anunciaba el incremento de unos 4.000 millones de pesos al presupuesto de la Policía Nacional. ¿Okay? Lo que nos quedó pendiente es ver precisamente con esas pequeñas inversiones y esas modificaciones. Sabemos que es muy corto el tiempo como para ver realmente hechos significativos o cambios y transformaciones significativas, pero sí es bueno que como parte de este proceso esas evaluaciones permanentes se elaboren y que esa comisión especializada a la que hubo integración de figuras claves, otras faltaron. El mismo Adalberto ha señalado en varias ocasiones que ha sido lamentable que no hayan incorporado a una antropóloga social como Tajira Vargas, que conoce altamente el tema de la dinámica de los grupos delincuenciales de República Dominicana, pero sigue habiendo gente de peso al interior de eso, y yo creo que sería oportuno quizás ver un poco cómo con esas estimulaciones, con esos cambios, con esas mejoras pequeñas a las condiciones de vida de los agentes, además de algunas formaciones y entrenamientos, ¿qué se ha logrado en el corto plazo con eso? Si ya hay algunos picos que se vayan marcando por esa vía. Excelente. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa. Stalin Montero, amables televidentes, pero le invitamos a que no se vayan muy lejos. Cuando regresemos vamos a tener una entrevista súper interesante con el ingeniero Tomás Hernández Alberto, un nombre que ustedes conocen más que bien porque él fue regidor, fue diputado y además ha dirigido instancias importantes como el Instituto Agrario Dominicano y el Banco Agrícola. No se vayan, que regresamos con él. Y como hoy es martes, Stalin Montero, ¿qué tenemos? Nada más y nada menos que como la cita acostumbrada. Todos los martes aquí tenemos al decano de la Facultad de Economía y decano de Economía de 1+1, el profesor Antonio Siriaco.